Universidad Abierta y a Distancia de México. Fisiopatología 3, Unidad 2, Evidencia de aprendizaje. Momento 2. Se hablará sobre la sepsis, las definiciones, criterios y fases, cambios fisiopatológicos e intervención nutricional. ¿Qué es la sepsis? Es un síndrome integrado por numerosas anomalías fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. Se define como infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de sus criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Es la respuesta exagerada y tóxica del organismo ante una infección. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? La respuesta clínica generalizada con concurrencia en un paciente infectado de dos o más de los siguientes criterios. Temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, temperatura inferior a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia ventilatoria a mayor de 22 inspiraciones por minuto, presión alveolar de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio, conteo de leucocitos mayor a 12.000 células por milímetro o menos de 4.000 células, presencia mayor del 10% de bandas inmaduras. Se mencionan los 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. El primero de ellos es la hiperglucemia, con glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Balance hídrico positivo mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas. Un número de leucocitos normal con mayor del 10% de formas inmaduras. Procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal. Leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Saturación de sangre venosa mixta de oxígeno mayor al 70%. Índice cardíaco menor del 3.5 litros por minuto. Frecuencia respiratoria mayor a 20 de CO2 y menor a 32 milímetros de mercurio. Temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36. Menciona las dos fases de estrés metabólico en la sepsis, en qué consiste cada una. Existe la fase EBB, de choque, que es la caída de la presión tisular, la velocidad metabólica disminuida, un volumen de oxígeno disminuido, la hipotensión y la hipotermia. Y la fase flow o catabolismo o el hipermetabolismo, donde existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, volumen de oxígeno aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción de urea aumentada, velocidad metabólica aumentada y alteración en el empleo de nutrientes. Hablaremos de los cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Ya que se presenta un estado de hipermetabolismo y dado un aumento del gasto energético, su consumo de oxígeno y de CO2 alcanza un pico entre 3 a 4 días. Suele incrementarse entre 1.5 y 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Se puede conducir cuando se presenta la perpetuación, el producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico o en tratamiento inadecuado de los factores causales. Las 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple son: se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que se puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica.
Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte de oxígeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea. La elevación de estos valores en la sangre del paciente agrava la desregulación del medio interno. Esto añade el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal y se observa una disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas. Esto conduce tanto a la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos como del desarrollo de la hipertrigliceridemia. Ahora hablemos de la intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Si bien forma parte del tratamiento, no se ha demostrado de forma concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia o prevenga las complicaciones. Desafortunadamente, escasean las evidencias sobre los beneficios y la efectividad del soporte nutricional en la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Teóricamente, la nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se debe considerar el riesgo de isquemia cuando se inicie la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál es la mejor? La aplicación de cada una dependerá de las complicaciones infecciosas y del desarrollo de la patología. Se ha encontrado que una mayor frecuencia de diarrea y residuos gástricos elevados de 25 a 26 y un aumento de la incidencia de las complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral enérgicamente completa. Por otro lado, la nutrición enteral con objetivos energéticos del 60 al 70% de los requerimientos estimados o la nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 kilocalorías en 24 horas son probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. El tope energético de la nutrición enteral trófica es todavía arbitrario. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Esto es recomendable. De acuerdo al estudio, no existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis. La nutrición parenteral es una vía de aporte nutricional segura en la sepsis cuando no existe otra posibilidad de nutrir a los pacientes y también como complemento de la nutrición enteral si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en los pacientes sépticos? Términos promedio de carbohidratos el 55%, lípidos 25% y proteínas 20%. Esto equivale a de 5 a 6 gramos por kilogramo de peso por día, 1 a 2 gramos por kilogramo de peso por día y 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso por día. Gracias.